Buen día para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Laura Sánchez, soy estudiante de la Universidad del Quindío y el día de hoy voy a hacer la presentación sobre el tema de alfabetización, formación de usuarios e información. Esta presentación tiene como propósito explicar algunos conceptos clave relacionados con la información, su uso y la importancia que tienen en la sociedad actual. Y también vamos a ver quiénes son los usuarios de la información y cómo se ha dado la formación de usuarios a lo largo de la historia, el por qué hoy en día la alfabetización informacional es una competencia fundamental para nuestra educación, la investigación y la vida diaria. Espero que este recorrido les permita comprender mejor el papel de la información en nuestras vidas y cómo las bibliotecas y unidades de información cumplen un papel esencial en este proceso. Entonces, bueno, pues el primer objetivo de esta presentación es definir los conceptos claves que son la alfabetización, la formación, la sociedad la sociedad del conocimiento, y el segundo objetivo es comprender la importancia de la formación de usuarios para que las personas puedan aprovechar al máximo los recursos de información disponibles. Y finalmente, pues quiero analizar el papel de la información en la sociedad actual, entendiendo cómo se ha convertido en un motor de cambio en la sociedad pues, cultural, educativa y económica. Entonces, bueno, mm, cuando hablamos de alfabetización nos referimos al proceso básico de aprender a leer y escribir. Es el primer paso para poder acceder al conocimiento y a la cultura escrita. Por ejemplo, pues, digamos, pensemos en un adulto que nunca tuvo la oportunidad de estudiar y que en un proceso de alfabetización logra escribir su nombre, leer un cartel en la calle o enviar un mensaje. Esto cambia completamente la relación con la sociedad. Y pues la alfabetización es la base para cualquier otro tipo de aprendizaje, porque sin estas habilidades iniciales pues sería muy difícil acceder a la información, tanto en medios físicos como digitales. La formación. Entonces, la formación es mucho más amplia. No solo se trata de aprender a leer y a escribir, sino de adquirir conocimientos, competencias y actitudes que nos permitan crecer como personas y como profesionales. La formación puede darse pues en el colegio, en las universidades, en cursos, en talleres o incluso de manera autónoma. Por ejemplo, cuando recibimos un curso de capacitación sobre cómo usar una base de datos, em, estamos en un proceso de formación. Entonces, esta formación nos prepara para desempeñarnos mejor, como desempeñarnos en mejores ámbitos de la vida, y es un proceso pues permanente que nunca vamos a dejar de aprender. La alfabetización informacional, perdón, pues bueno, este es un concepto muy importante. Es esta se refiere a la capacidad de identificar, localizar, evaluar y utilizar información de manera eficaz. No solo se trata de encontrar información, sino de saber si es confiable, relevante, adecuada para lo que necesitamos. Un ejemplo es cuando uno estudia y realiza un trabajo académico, no basta solo con copiar lo primero que aparece en Google, sino que se debe saber consultar, pues como en fuentes confiables, como libros, revistas o bases de datos. La alfabetización informal es clave en un mundo lleno de información donde debemos aprender a diferenciar lo verdadero de lo falso.
La era de la información. Em, Esta es la etapa histórica en la que vivimos actualmente, caracterizada porque la información y las tecnologías de la información y de hecho también la comunicación, conocidas como las TIC, ocupan un lugar central en la vida de las personas. A diferencia pues de otras épocas como la agrícola o la industrial, hoy el recurso más importante no es la tierra ni las máquinas, sino la información. Esto lo vemos en lo cotidiano, en pues el uso del internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial. Todo esto forma parte de la era en la que el acceso a la información es inmediato y masivo. Por ejemplo, cualquier persona puede conectarse desde su celular en segundos, consultar noticias de todo el mundo o acceder a una biblioteca virtual en cualquier momento. La era de la información ha transformado nuestras formas de comunicarnos, de aprender a trabajar y hasta de relacionarnos, marcando como un antes y un después en la historia de la humanidad. La sociedad de la información es aquella en, en la que la creación y la distribución y el acceso a la información se convierte en pilares fundamentales del desarrollo social y económico. Esto significa que ya no basta con tener acceso a recursos físicos, sino que es necesario que toda la sociedad pueda acceder a las tecnologías que permitan obtener como mucha información. Por esto también muchos países han reconocido el acceso a Internet como un derecho fundamental, porque hoy la exclusión digital también es una exclusión social. Un ejemplo de sociedad de la información es cuando la comunidad puede consultar en línea trámites de salud, de educación o pues del mismo gobierno, sin tener que desplazarse físicamente al lugar, sino pues ya se puede consultar directamente desde el teléfono, el computador, desde cualquier medio que tengamos para poder acceder a Internet y hacer las consultas que necesitemos. Y pues bueno, mm, las, la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento, pues es como el siguiente paso a la sociedad de la información. Aquí, a diferencia de estas, eh, la información no se queda simplemente en datos, sino que se transforma en conocimiento aplicado. Es decir, que la información se usa para resolver problemas, generar innovaciones y mejoras de calidad de vida. Un ejemplo de investigación científica mm, son los datos recolectados en un laboratorio que se convierten en conocimiento que puedan dar lugar a las vacunas, a un nuevo tratamiento médico. La sociedad del conocimiento busca que la información se use con sentido crítico y creativo, de esta manera que aporte al desarrollo humano y social. Mientras que la sociedad de la información se enfoca en el acceso de los datos, la sociedad del conocimiento también se centra en el uso sí, de inteligencia de la información para el beneficio común. Las redes de conocimiento. Las redes de conocimiento también son espacios de interacción y colaboración donde las personas o instituciones comparten información, experiencias, saber, 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 o sea, cómo saber generar un nuevo conocimiento. Son muy comunes en las academias y la investigación, pero también en otros ámbitos como la educación, la cultura o incluso en las comunidades en línea. Digamos, por ejemplo,
Pensemos en una red académica donde los investigadores de diferentes países compartan artículos y discutan de los resultados y colaboran en proyectos en conjunto. Esta red permite que el conocimiento avance mucho más rápido. También las redes sociales, en cierto sentido, son formas de redes de conocimiento y aunque no siempre pues con un objetivo académico, pero pues bueno, es esto como que estas redes fortalecen el aprendizaje colectivo y la información y la construcción a soluciones compartidas. Formación de usuarios. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre la formación de usuarios y pues este concepto hace referencia a un proceso planificado que busca enseñar a las personas cómo usar los recursos de información de manera eficiente. No solo se limita a mostrar dónde están los libros o cómo pedirlos en préstamo, sino que apunta a algo más profundo, desarrollar como habilidades de búsqueda, selección, análisis y uso de la información. La importancia de este proceso también radica en la forma de usuarios autónomos, críticos y capaces de desenvolverse en distintos entornos, tanto físicos como digitales. Por ejemplo, un niño que aprenda a localizar un cuento en las bibliotecas públicas está dando el primer paso hacia la independencia de lectura, mientras que un estudiante universitario que recibe formación en bases de datos académicas adquiere herramientas para su vida profesional y de investigación. Y pues, en pocas palabras, la formación de usuarios prepara a las personas para aprovechar la mejor manera de los recursos informativos y a lo largo pues de toda su vida. Instrucción de usuarios. Este pues es un concepto parecido al anterior, pero con un enfoque más práctico y puntual. Mientras que la formación busca un aprendizaje integral y duradero, la instrucción se centra en enseñar habilidades concretas que el usuario necesita en el momento. Un ejemplo es si un estudiante entra a una biblioteca y no sabe cómo buscar un libro en el catálogo en línea, el bibliotecario le da una instrucción rápida sobre cómo hacerlo. O si un investigador necesita saber cómo acceder a una revista digital, se le da una guía puntual para lograrlo. La instrucción entonces pues es más breve y directa, pero no por eso pues menos importante, ya que permite que los usuarios resuelvan de inmediato sus necesidades informativas. La instrucción bibliográfica, este es un tipo específico de enseñanza que se centra en el manejo de recursos bibliográficos, es decir, en mostrar cómo buscar, organizar y utilizar correctamente fuentes de información como libros, artículos, índices y re- repertorios, perdón, repertorios especializados. Un ejemplo también de esto y muy común es cuando en la universidad nos enseñan cómo citar en normas APA o cómo usar bases de datos como Redalic para encontrar artículos académicos. La institución bibliográfica no solo ayuda a encontrar información más rápido, sino que también garantiza que se une de manera ética y responsable, evitando pues problemas como el plagio.
Bueno, la instrucción bibliotecaria, esta es un poco más amplia que la bibliográfica, ya que pues abarca el uso general de las bibliotecas y pues sus servicios. Se trata de explicar a los usuarios cómo utilizar las instalaciones, los catálogos, la estantería, el sistema de préstamos y pues también los recursos digitales que la biblioteca ofrece. Un ejemplo claro pues son las charlas de inducción de muchas bibliotecas universitarias que ellos hacen al inicio del semestre para los estudiantes nuevos, perdón. Allí pues a uno le enseñan cómo moverse en la biblioteca, cómo ubicar un libro en la estantería, y pues qué servicios adicionales existen pues para uno como usuario, como préstamos, acceso a bases de datos. Entonces, pues las instrucciones de la biblioteca garantizan que todos los usuarios puedan aprovechar al máximo las bibliotecas, pues desde el primer momento en que pues, uno entre a un lugar como este. ¿Quiénes son los usuarios de la información? Cuando nosotros hablamos de usuarios de la información, nos referimos a todas aquellas personas que requieren información para aprender, trabajar, tomar decisiones o simplemente para entender, perdón, o simplemente para entretenerse. Entre ellos encontramos estudiantes, docentes, investigadores, profesionales de diferentes áreas, pero también la comunidad en general, pues como son los niños, los jóvenes, los adultos y pues los adultos mayores. Cada grupo tiene necesidades diferentes. Un niño puede buscar un cuento ilustrado, mientras que un investigador requiere pues de artículos especializados y un adulto mayor puede querer información sobre salud o trámites. Por eso, pues entender quiénes son nuestros usuarios y cuáles son las características es fundamental para ofrecer un servicio realmente que responda a las necesidades pues de cada uno de ellos. La importancia de la formación de usuarios radica en que vivimos en una época en que la información está en todas partes, pero pues no siempre sabemos cómo manejarla. Entonces, formar usuarios significa enseñarles a ser autónomos, críticos y responsables con el uso de la información. Esto permite que no solo aprender, o sea, no solo permite aprender mejor, sino también enfrentarse a los retos de la sociedad digital, desde identificar noticias falsas hasta aprovechar bases de datos científicas para pues, estudios o trabajos. Además, la formación de usuarios es clave para la inclusión social, porque garantiza que todos, sin importar su edad o nivel académico, pues tengan acceso equitativo al conocimiento. Y pues, en pocas palabras, formar usuarios es formar ciudadanos preparados para la vida. Bueno, mayorecitos en formación de usuarios. Entonces, pues la formación de usuarios no surgió de un día para otro, sino que ha tenido un desarrollo histórico. En la década de 1960 en Estados Unidos empezaron a hacer los primeros programas de orientación en bibliotecas universitarias con el objetivo de enseñar a los estudiantes a usar los catálogos. Y en los años 70 y 80 apareció el concepto de Bibliographic Instruction que se enfocaba en enseñar estrategias de búsqueda bibliográfica. Y en los 90, con el auge del Internet y las nuevas tecnologías, se empezó a hablar de la información literacia o alfabetización informacional. Este es un concepto como más amplio
que incluye competencias críticas y éticas en el manejo de la información. Y pues desde los años 2000 hasta hoy, organismos como la UNESCO y la IFLA han impulsado la alfabetización informacional como un derecho fundamental para todos los ciudadanos. El concepto ha evolucionado y hoy es mucho más integral y necesario que nunca. Y cuando hablamos de sociedad de la información, nos referimos a la época actual, donde la información se ha convertido en el recurso más valioso, igual que en el pasado lo fue la tierra en la era agrícola o las fábricas en la era industrial. Hoy el acceso a la información y la capacidad para gestionarla determinan el desarrollo de los países, de las organizaciones y de las personas. Quienes saben buscar, analizar y aplicar la información tienen más posibilidades de éxito en lo académico, en lo laboral o en lo personal. La abundancia de la información también trae retos. No, no todo es confiable ni útil. Por eso la sociedad de la información exige ciudadanos críticos y capaces de distinguir entre pues una fuente válida y una falsa. Y pues también de usar los datos de manera ética y responsable. Y la alfabetización informacional, o también conocida como la ALFIN, es un conjunto de competencias que permiten a una persona reconocer cuando necesita información, cómo buscarla, cómo evaluarla y cómo usarla de manera ética y eficaz, perdón. Ser alfabetizado informacionalmente no significa solo saber leer o escribir, sino tener la capacidad de desenvolverse en el océano de información en la que vivimos hoy en día, porque vivimos en un mundo de información 24/7. Un ejemplo es de un ciudadano alfabetizado informacionalmente, sabe diferenciar una noticia falsa y de una verdadera. ¿Por qué? Porque puede usar bases de datos académicas, sabe citar correctamente una fuente. Y digamos, hoy en día la UNESCO y la IFLA consideran que la alfabetización informacional es un derecho humano en la sociedad del conocimiento, porque permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues espero que estas definiciones pues hayan quedado de pronto un poco más claras y pues nada, les agradezco por su tiempo y pues muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.